Ahora vamos a hablar con el doctor Rodolfo Eiben, uno de nuestros columnistas. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Como dije, en un día complicado, enojada y Sí, criticando. sí. Bueno, son estas cosas que nos tocan vivir en estas épocas, donde pareciera ser que la Argentina entró en un cono de sombra, del cual es difícil salir, del cual nos sentimos todos los días un poquito más abrumados, más cansados de estas cosas, y donde estamos viviendo el mundo al revés. Es decir, pasa esto que usted acaba de tan bien delinear y tan bien describir, pasa que un corte de 10 personas o 15 personas en una autopista provoca el trastorno de kilómetros y kilómetros de gente que está trabajando o que va a su trabajo. Bueno, es todo al revés, y la policía, en lugar de proteger a la gente que va a trabajar, protegen los tipos que están usurpando una autopista, una ruta que es un delito, Es un es delito prohibido, federal, además, ¿no? delito en la Argentina, prescrito por la ley. Sí, sí. Con lo cual, esto que usted acaba de decir forma parte de lo cotidiano, y la gente como que lo toma por un día, por 2 días, por una semana, como titular de tapa de diarios, y después se va depreciando la noticia y cae en el olvido, y los ladrones, asesinos siguen cometiendo sus delitos y sus fechorías y sus asesinatos. Mientras Los tanto, ciudadanos, este señor en particular se tiene que mudar, no pudo volver a su casa, lo están amenazando. pero Le- lógico, aparte, lo que no queda claro y taxativo es que esto es así porque quien debería cuidar esa zona y quien debería proteger esa zona, que es el Estado, y para eso pagamos impuestos, no lo hace. No lo hace, sino que en muchos casos son cómplices los policías de los delincuentes. ¿Cómo puede Lamentablemente. que a viernes tienen los documentos de los tipos estos, de estas basuras, de estas lacras, y no los habían ido a buscar a su casa para detenerlos? Sí, eso me ¿Cómo puede? parece vergonzoso. No, es casi increíble, no. Entonces lo que yo... Le dieron el tiempo para que se vaya si quería ir y tampoco se fue. Se creen tan impunes que tampoco se fue. Pero lógico. Rodolfo, dejando un Sí, poquito de lado este tema, quisiera hablar, si le parece, sí. de un par de temas más. Por ¿Cómo no? ejemplo, el fiscal, el eje fiscal financiero, las expropiaciones como Potrerillo en Mendoza. Sí. Bueno, lo Mire, escucho. Y la etapa de la el- recuperación, ¿no? De recuperación. claro, es lamentable esto que estamos viviendo, no solamente por los hechos en sí, sino por las consecuencias que estos hechos traen aparejadas. ¿Cómo en un momento como este van a seguir insistiendo con el tema de expropiar empresas y de quedarse con empresas? ¿Por qué no nos cuenta lo de Potrerillo? Porque yo verdaderamente lo desconozco y creo que muy poca gente sabe Muy del poca tema. gente, incluido yo, porque yo tomé conocimiento hace muy poquitos días, cuando trascendió en la prensa que el centro tan famoso de esquí, que creo que fue uno de los primeros del país y más tradicional, Sí. eh, fue expropiado por el Estado, por la provincia de Mendoza en este caso, fue expropiado, y en virtud de dificultades financieras que tenía o que tuvo el grupo privado que lo explotaba.
debido a eso fue expropiado y quedó en total y absoluto estado de abandono. Esto mientras ya había comenzado o cuando ya había comenzado la pandemia, la cuarentena. La cuarentena, exactamente. Entonces, este centro de esquí que tuvo en su momento una fuerte inversión del sector privado en construcción de medios de elevación, en construcción hotelera y en construcción de confitería y de demás infraestructura del lugar. Era un centro turístico importante. Sí, está absolutamente abandonado, sin posibilidad de explotación y menos con posibilidad de inversión en este momento. Por lo cual, como dice vulgarmente el dicho, para muestra basta un botón. Es decir, tenemos este caso en la provincia de Mendoza, insólito. Por otro lado, en la misma provincia de Mendoza, y este no es un gobierno ya de tinte o de color como se los llama acá, sino que es un gobierno de la oposición, es decir, es un gobierno de Cambiemos, o de un radical que hay en Mendoza. La Dirección de Rentas de Mendoza está pidiendo la quiebra, días pasados, le pidió la quiebra a una empresa que fue comprada en octubre del año pasado por inversores, una empresa que estaba en convocatoria de acreedores, Metal Mecánica, se llama Metal 1, que es una empresa que se capacitó en la construcción de gasoductos y participó en la construcción y en todos los procesos de soldadura de caños de gas, trabajando primordialmente para YPF. Cuando empezó la decadencia del país en la era de Macri y demás, esta gente entró en problemas y se presentaron en convocatoria de acreedores. Vino un grupo inversor y compró la convocatoria, se hizo cargo de las deudas, mantuvo un plantel de 160 obreros, que para la provincia de Mendoza es muy importante. Es muy importante. Rodolfo, lo voy a parar un minutito. Vamos a una tanda y regresamos, ¿seguimos? ¿Me espera? Hola, estamos de regreso con el doctor Rodolfo Eiben, abogado, asesor de inversiones, empresario vinculado a la energética, analista. Bueno, Rodolfo, ¿seguimos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces le decía que estamos inmersos en un proceso que yo llamaría el proceso del cangrejo, todos los días un pasito más para atrás. En lugar de ir para adelante, como lo están haciendo, lo están pensando hacer los países vecinos después de la pandemia, y ni hablar de los países desarrollados del mundo, que están fuertemente pensando y presupuestando los costos que va a tener la salida de la pandemia. El ejemplo claro lo hemos tenido estos días con los países europeos, donde van a disponer una cifra pantagruélica de 670.000 millones de euros para poder salir de la pandemia en créditos para las empresas y subsidios para empresas y personas. Pero claro, todo esto se puede hacer porque esos gobiernos son confiables y la gente les tiene confianza. Sí, la gente, las empresas, los empresarios. Claro, allí no hay problema de pensar que un gobernante se va a robar el dinero de los créditos o se lo va a llevar a la casa. Aquí sí. Porque va a cambiar el plan económico, si lo hubiera. Bueno, acá no hay ni eso. Son tan irresponsables, tan livianos de conceptos y de formación, no solamente profesional, sino política, que livianamente, como si fuera una broma, tienen definiciones como esa, que no hay plan económico. No solamente que esa definición, sino la otra de la semana pasada, que fue la que dijo que pensaba que la gente iba a salir a bailar a la calle porque expropiaban Vicentín. Entonces, son cosas que realmente afligen, preocupan, no solamente por el concepto en sí y por la sorpresa y desazón que causa en el ciudadano o en el pueblo
en definitiva es el que sufre en ese momento, sino por las consecuencias que trae aparejado a partir de esos conceptos. En boca de un presidente de la nación, son gravísimos, porque el presidente es la imagen de un país, es la imagen de un pueblo, y lo que trasunta a través de su palabra se toma como ley. Si bien ¿cuánto hace que no hay un plan de gobierno, una estrategia gubernamental? Bueno, la Argentina sufrió un quiebre muy importante en la crisis del 2001. La crisis del 2001 no fue solamente una crisis política que sacamos a un presidente en helicóptero o que hubo dificultades en lo económico, como un corralito, etcétera, etcétera. En el 2001 se quebró la confianza, la moral y la credibilidad de la palabra, que hasta ese momento, más que mal, existía en la Argentina. Pero en ese momento la sociedad entró en una pendiente hacia abajo, que todavía hoy no terminamos de aterrizar para empezar a apoyar. Acá tiene que haber, por empezar, una renovación dirigencial. Verdadera. Tienen que irse a la casa los señores que ya estuvieron y que estuvieron desde el año 1983 en adelante. Tienen que irse a la casa porque sencillamente fracasaron. No le dieron al pueblo lo que el pueblo les pidió, no le dieron al pueblo lo que ellos prometieron darle. ¿Está? Fuimos todos engañados en una u otra manera. Y acá están las consecuencias: un país quebrado, un país mal visto en el mundo, un país donde no le pueden pagar deudas en moneda extranjera, un país donde un peso no se puede convertir a ninguna otra moneda porque no es posible, porque no tenemos ya ni papel para imprimir acá. Entonces tenemos que ir a buscar papel, moneda a otros lugares, a otras latitudes, a Brasil y no recuerdo qué otro país más, para importar papel para seguir imprimiendo. Son billetes sin respaldo, tal cual si fuera el juego del estanciero. Entonces tenemos que volver a tener una moneda respetable, una moneda creíble, para que esa moneda se pueda convertir, sea convertible a otro tipo de moneda extranjera. Si usted va en Perú a cobrar un cheque, como a mí me tocó por un trabajo profesional que hice, en cualquier banco en Perú le hacen un cheque en soles, usted va a la ventanilla y le pide que se lo transformen en dólares a ese día o a ese momento, y sin ningún problema se lo transforman, en lugar de cobrar en soles, si usted quiere lo cobra en dólares. Sí. Se lo dan por ventanilla. Entonces, estamos hablando de Perú, no estoy hablando ni ni Holanda, ni Inglaterra, ni nada. Exacto, estoy hablando de Perú. Entonces tenemos que terminar y exterminar políticamente con nuestro voto y nuestras posibilidades de manifestarnos y de golpear todas las puertas que haya que golpear, para que estos señores se retiren y haya una renovación dirigencial. Fíjese, por ejemplo, usted, Olga, otro tema. En España hay una carrera universitaria o terciaria que se dedica a formar agregados comerciales para la diplomacia. O sea, dentro de la carrera de Relaciones Exteriores hay una rama que es la formación universitaria con título de agregado comercial para las embajadas. Pero básicamente es por esto que yo hablé la semana pasada con el doctor Augusto Arias. Augusto en esto está de acuerdo con usted y conmigo, que en realidad los representantes de las embajadas son exclusivamente para hacer negocios. No para ir a tomar el té a las 5 de la tarde, no para pasearnos, es para difundir, para difundir tal cual. Toda la actividad que uno tiene en el país, comprar, vender, qué le falta, qué nos sobra, digo. Tal cual. Entonces, yo había propuesto, hice un trabajo hace unos años, donde propuse
que los agregados comerciales de las embajadas argentinas en el mundo o los embajadores fueran personas provenientes de las entidades intermedias empresarias, léase la Unión Industrial, la Secretaría o las cámaras de pymes, en este caso la CGE, que es la Confederación General Económica, o ACEPYME, creo que hay otra de las pymes, de AEA, de la Sociedad Argentina, es decir, todas las personas vinculadas a los negocios y que lo que ellos cobraran del Estado sea un viático, pero que tuvieran una comisión pactada de 0,5%, 0,50% sobre cada negocio que le hicieran hacer al país. Claro. Entonces, ya se sentirían estimulados verdaderamente, legítimamente. Exactamente, legítimamente cobraría, facturaría sus salarios y se haría todo profesionalmente. Abonarían los impuestos y todos contentos. Por supuesto. Le quiero hacer una preguntita más. Sí. Salvo que usted quiera decirme algo y yo lo corté. No, está bien. No, lo único que quería decirle es que hoy en lugar de eso tenemos un país desponteado, un país aventurero y un país donde vamos a tener graves problemas. Yo quiero anoticiar o informar o contar a la audiencia suya de este programa nuestra audiencia, nuestro programa tan bueno, con tanta audiencia, que vamos a vivir desgraciadamente, si seguimos en este camino estos meses, un fin de año muy turbulento, porque con un país desfonteado van a haber problemas hasta para la importación de insumos para las industrias. Es decir, estamos hablando de industria nacional y no van a tener con qué fabricar porque los insumos son todos importados, está globalizado. Entonces no se puede girar dólares al exterior para pagarlos y tampoco vamos a tener crédito porque estamos en default. Entonces dígame usted cuál es la gracia o la falta de criterio de una gestión para graciosamente decir que no tienen plan económico y que no saben cómo van a pagar y que es todo muy liviano, muy pegado con saliva. Rodolfo, ¿seguimos el miércoles que viene? ¿Cómo no? Vamos a arrancar desde acá, de por qué no tenemos un plan. ¿Le parece? Me parece perfecto, Rita, y perdone mi vehemencia. No, hoy es un día para que nos pongamos fuertes. Un abrazo y hasta el miércoles próximo.